1. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad nos ha tocado hablar sobre los datos estadísticos de la coyuntura de la COVID-19. Mi compañero Josué Castro y quien les habla, Fiorella Malarín, le vamos a dar más detalles sobre los datos estadísticos del programa PSPP. Bueno, como podemos visualizar en la siguiente diapositiva, nosotros hemos hecho una encuesta a 10 personas que consta de 4 preguntas. Las 2 primeras son cualitativas, ¿no? Y las 2 siguientes últimas serían cuantitativas, ¿no? En este caso sería esta de aquí, no sería agrupada porque es nominal, no tiene orden, ¿no? Esta sería la ordinal, que tiene orden desde muy malo, malo, regular, bueno, excelente. Tenemos la frecuencia, que vendría a ser las veces que han acudido al centro de salud, y por último tenemos los gastos mensuales. La primera pregunta sería, ¿qué hospital acudías con más frecuencia en pandemia? Tenemos en primera opción Cayetano Heredia, tenemos Almenara, 2 de Mayo, Carrión. Esos son los datos que nosotros hemos puesto en el PCP. Portal nos ha votado que son 10 números válidos y no hay perdidos, ¿no? Tenemos la media 260, en mediana 2.50, la desviación estándar 1.17 y la varianza 1.38. Cada uno va variando, ¿no? En la segunda, que es la ordinal, hemos hecho la pregunta de cómo calificaría su atención al personal. Ahí sí tiene que ser en orden, ¿no? Contamos, bueno, con la primera, que sería opción muy malo, de ahí sigue malo, regular, y por último tenemos hasta excelente, que puede variar, depende de los datos que requiera, ¿no?, la investigación. La tercera pregunta sería las frecuencias. Ahí sería, pues, también en orden, ¿no? Ahí tenemos 9 datos. De entre ellos, pues, solamente es uno perdido. Por tal, los tres que están en continuidad, ningún dato está perdido, solamente sería ese. Y por último, tenemos cuánto gasta usted de medicina al mes. Ahí sí no hay orden porque los montos varían. Le doy paso a mi compañero para que le pueda dar más detalles sobre la siguiente diapositiva. Como podemos ver acá, en la primera pregunta tenemos los datos presentados que muestran a qué hospital se acudía con más frecuencia en el COVID-19. Vemos que la primera pregunta dice, ¿qué hospital acudías con más frecuencia en esta pandemia? Que fueron 4 opciones, que fueron la Cayetano Heredia, el Almenara, el 2 de Mayo y Daniel Carrión, donde vemos que quien tuvo mayor frecuencia fue el Almenara y Daniel Carrión. Y ambos tuvieron un porcentaje del 30% y también un porcentaje del 30% válido, ¿no? Y por último, el porcentaje acumulado del Almenara fue el 50% y el porcentaje acumulado de Daniel Carrión fue el 100%, ¿no? Y donde podemos verificar el gráfico de barras, también quien tuvo mayor voto fue Almenara y Daniel Carrión, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos la siguiente pregunta de cómo calificaría su atención del personal del centro de salud, donde vemos que tuvo 5 opciones, que fue muy malo, malo, regular, bueno y excelente, ¿no? Donde vemos que quien tuvo mayor frecuencia fue malo, que fueron cuatro personas que dijeron que tuvieron una mala atención, ¿no? Donde vemos que el porcentaje tuvo un 40%, también un porcentaje válido del 40% y por último un porcentaje acumulado del 60%, ¿no? Y donde también podemos ver un gráfico de barras que malo, que 4 personas fueron encuestadas que dijeron malo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta pregunta tenemos que es cuantitativa, con qué frecuencias acudías al centro de salud, donde nos dieron 4 opciones que fueron 3, 5, 10 o 12 veces, ¿no? Y quien tuvo mayor frecuencia fueron 12 veces, un porcentaje del 20%, un porcentaje válido del 22.2% y un porcentaje acumulado de 88.9%, ¿no? Donde podemos ver el gráfico de barras también, ¿no? Siguiente diapositiva. Por última pregunta del formulario, que fue ¿cuánto gastó usted por medicina al mes?
Aquí vemos que ninguna frecuencia se repite porque los montos varían, ¿no? Cada uno tiene un porcentaje del 10%, donde vemos que fueron 10 personas encuestadas, ¿no? Y el gráfico de barras también vemos que todos tuvieron un 10%. Como podemos visualizar, ¿no? En la última pregunta, los montos que más fueron, ¿no? Fue de 200 y el de 800 soles, ¿no? Son los montos más altos. Y bueno, también tenemos en el histograma, ¿no? Que es la curva, ¿no? Donde la media varía desde 285,499, que fue un promedio donde su desviación estándar fue de 107,582 y donde los números de encuestado fueron 10, ¿no? Acá tenemos el gráfico de puntos, ¿no? Donde más de 30 personas optaron por 250 soles, que ese fue el monto más promedio, ¿no? Entre todas las personas. O sea, no es el monto más alto, sino que fueron las personas más acumuladas, mejor dicho, fue la frecuencia más acumulada donde optaron por este monto, ¿no? Que puede variar. En la siguiente diapositiva, esto sería lo primero que presentamos fue en el programa PSPP, donde ahí podemos ver los datos exactos con números válidos, ¿no? En este caso, pues nosotros también hemos hecho detalle en el Excel, ¿no? Donde aquí están las preguntas que se elaboraron antes de pasarlo a una encuesta, donde acá pues pueden ver las opciones, ¿no? Ya que todo viene a ser parte numérico, y aquí está pues de parte de cadena, que sería en letras, ¿no? Hospital Cayetano, Hospital Almenara, Hospital 2 de Mayo, Hospital Daniel Alcides Carrión. En la segunda pregunta tenemos la calificación de la atención al personal, donde 1 viene a ser muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno, 5 excelente. Como ustedes pueden visualizar, acá va en orden, ¿no? A diferencia de esta que no importa el orden. Acá, por ejemplo, en 4 puede estar Hospital Cayetano, Hospital Almenara puede estar en 3, etc. En frecuencias, lo mismo que ordinal, ¿no? 3 veces, 5 veces, etc. Y aquí sí no hay ningún orden porque acá los montos varían. Hicimos una tabla en Excel, ¿no? Donde acá solamente se pone de manera cuantitativa, ¿no? Y en el hospital, por ejemplo, pandemia, una persona dijo de que iría al Hospital Cayetano, ¿no? 2 personas irían a la Almenara y así sucesivamente. Estos serían los montos del gasto de medicina, ¿no? Uno por uno de los 10 datos que hemos hecho en la encuesta. Acá podemos visualizar que en la primera encuesta, que fue nominal, la que no tiene orden, por cierto, 3 personas, ¿no? Y acá lo hemos seleccionado para que puedan visualizarlo. En esta parte nosotros solamente hemos hecho, lo hemos seleccionado así al azar, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué nos dice la F1? Que viene a ser la frecuencia absoluta, ¿no? Que 3 personas llegaron a acudir al hospital Almenara, ¿no? Como pueden visualizar, acá hay 2 datos, donde el cuarto vendría a ser el Hospital Carrión, ¿no? Que también tiene más frecuencia, pero hemos elegido en este caso el Almenara. Acá 3 de cada 10 personas acudieron al Hospital Almenara y con un porcentaje del 30% en el Hospital Carrión. Tenemos en la parte ordinal, donde 3 personas consideran la atención del personal como regular, 4 de 10 personas consideran la atención del personal de salud como malo. Tenemos el 30% de las personas consideran la atención del personal como regular. En frecuencia como máximo, tenemos 10 personas consideran que la atención del personal de salud como bueno, ¿no? 9 de cada 10 personas consideran la atención del personal como máximo en regular. Y por último tenemos el 60% de las personas consideran la atención máxima al personal como máximo, como malo, perdón. Tenemos en discreta, ¿no? En donde son las frecuencias, donde 2 personas van más de 12 veces al mes al centro de salud. Tenemos en relativa, ¿no? 1 de cada 10 personas va al centro de salud 8 veces al mes, y en porcentual tenemos el 10% que va 5 veces al centro de salud. En las frecuencias acumuladas
contamos con frecuencia absoluta, que sería 4 personas van 10 veces como máximo al mes. 3 de cada 10 personas suelen ir 8 veces máximo al centro de salud al mes. Y por último tenemos en el porcentual, ¿no? Del 60% de las personas van más de 12 veces al mes al centro de salud como máximo, ¿no? Y por último tenemos las continuas, que aquí, bueno, los datos no se repiten por como lo dijo mi compañero, los montos varían, donde una persona gasta 120 soles de medicina al mes, una de 10 personas gasta 250 en medicina al mes. Tenemos porcentual simple, donde el 10% de las personas gastan 200 soles en medicina al mes. Y bueno, tenemos la tabla de máximo, ¿no? Donde frecuencia acumulada absoluta, tenemos 4 personas gastan 500 soles de medicina al mes como máximo. Tenemos en relativa acumulada máxima, donde 3 de 10 personas gastan al mes en medicina 200 soles como máximo. Y por último, tenemos el 20% de personas que gastan como máximo 250 soles en medicina como máximo. Bueno, acá podemos visualizar, ¿no?, los tamaños que vienen a ser de los montos, ¿no? Acá tenemos todos los montos que serían individuales, tenemos 120 hasta 279 como mínimo, ¿no? Esta sería la tabla de distribución acumulada, donde acá se pueden ver las continuas, ¿no? Aquí están las variables, frecuencia simple, frecuencia acumulada. Estos serían los comandos que se utilizarían, ¿no? Para poder hacer, pues, las fórmulas para que salga esto, ¿no? Que viene a ser el porcentaje, perdón, este es el porcentaje, esto viene a ser las divisiones, ¿no? De 5 sobre 10, y esto sería para poder hacer, pues, los datos, no antes que pasen al PSPP y hacer una comparación, ¿no? Para ahorrarnos tiempo, ya que debido a que no solamente nos vienen 10 datos, sino que también hay que tener en cuenta que nos pueden venir más de 100, 200. Entonces, para eso nos sirve este código para poder maximizar, ¿no?, los datos, ¿no? Para que solamente poniendo un código ya se pueda ver relativamente en orden, ¿no? Por último, tenemos el MTC y MD. Hemos agarrado nosotros lo más importante, donde están las varianzas, ¿no? Tenemos desviaciones estándar, la varianza que nos dice que es la distancia promedio cuadrática entre cada dato y su propia media, ¿no? Tenemos acá las medidas de dispersión, que serían, bueno, los puntos, ¿no? Acá, en este caso, sería los datos, ¿no?, del hospital, ¿no? En desviación estándar, por ejemplo, tenemos la distancia promedio, que serían los porcentajes, lineal, cada dato y su propia media es de 0,94 puntos. En la frecuencia mensual, ¿no?, del monto que se debe gastar, acá nos dice que es de 9,14, ¿no? Hemos redondeado, ya que para que no se vea muy extenso los decimales, ¿no? Y por último, acá sería pues la línea entre cada dato y su propia media, es de 115.000, 111.573,91 soles, ¿no? Y por último tenemos el coeficiente de variación, que ese se mide en porcentaje, ¿no? Ambas, las tres, son adimensional, ¿no? Donde la data homogénea de la media no es significativa, se recomienda tomar la discreción con la mediana, ¿no? A los tres salen lo mismo. Eso sería todo, profesor. Le queremos agradecer por su tiempo. Muchas gracias. Despídete.